Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en este vídeo vamos a hablar de expresiones relacionadas con la comida. En español hay muchísimas expresiones relacionadas con la comida y hemos seleccionado 10. Son expresiones bastante coloquiales y que oiréis bastante si venís a España, así que no está de más que las conozcamos. Vamos a ver el significado una por una. Empezamos. La primera de nuestras expresiones es me importa un pimiento. El pimiento es esa fruta de color rojo, verde o amarillo que tiene semillas en su interior. La expresión me importa un pimiento quiere decir que no nos interesa, no nos preocupa o no nos importa un tema. Esta frase se la podemos decir a alguien que nos dice su opinión y que no estamos de acuerdo con él, no estamos de acuerdo con lo que nos ha dicho. Por ejemplo, creo que deberías de ser más simpático con Juan. Pues la contestación puede ser, me importa un pimiento tu opinión. El origen de esta expresión es muy curioso porque proviene del mundo del arte, concretamente de la pintura de bodegones. Los bodegones son esos cuadros que representan comida como carnes, pescados, frutas, etc. Al parecer, los pintores de bodegones no estaban demasiado interesados en representar pimientos, porque no suponían un reto y preferían pintar otras frutas u otras comidas que fueran un desafío por su textura o su color. De aquí esta expresión de me importa un pimiento, que es lo mismo que decir que no me importa nada. También se puede usar esta expresión con otras frutas u hortalizas, como por ejemplo el rábano, me importa un rábano, o el pepino, me importa un pepino. Vamos con la segunda expresión, que es montar un pollo. Montar un pollo es montar una escena, es decir, armar un escándalo, sobre todo en público. Por ejemplo, podemos decir, una señora ha montado un pollo en el supermercado porque un señor se ha colado delante de ella en la fila cuando iba a pagar. 3. No pedir peras al olmo. El olmo es un tipo de árbol y la pera es la fruta del árbol del peral, que es un árbol diferente al olmo. No pedir peras al olmo significa pedir algo a sabiendas de que es imposible, como igual de imposible es que un olmo dé peras. Por ejemplo, Marcos está estudiando chino desde hace un año y sus padres pretenden que obtenga este año el nivel B1. No se puede pedir peras al olmo. Nuestra cuarta expresión es dar calabazas a alguien. Dar calabazas a alguien significa rechazar a alguien en el plano sentimental, en el plano romántico. ¿Qué ha hecho la calabaza para ser un símbolo de rechazo? Pues bueno, hay varias teorías. Una de ellas dice que es porque en la antigua Grecia la calabaza se consideraba un anafrodisíaco, es decir, un alimento contra el deseo sexual. Y luego también en la Edad Media se recomendaba masticar semillas de calabaza para no tener pensamientos impuros, digamos. La podemos utilizar, por ejemplo, en la siguiente frase. Le he confesado a Valeria que me gustaba desde hace tiempo, pero me ha dado calabazas. Vamos con la quinta expresión, que es las cosas claras y el chocolate espeso. Para entender esta expresión, primero tenéis que saber que en España el chocolate líquido tiene una consistencia bastante espesa, no se bebe tan diluido como en otros países.
Pensad, por ejemplo, en el chocolate de los churros, pues ese chocolate es espeso, no es totalmente líquido. Las cosas claras y el chocolate espeso es una expresión que se utiliza cuando queremos que alguien nos diga las cosas tal y como son, que nos hable con claridad, con sinceridad. Por ejemplo, Fran, necesito saber la verdad. Sé sincero, las cosas claras y el chocolate espeso. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Vamos a por la siguiente, que es vete a freír espárragos. Vete a freír espárragos es la versión educada, la versión amable de vete a la mierda. Y la decimos para mostrar nuestro enfado con alguien. Por ejemplo, Irene, sé que has hecho la comida y que has limpiado la casa. ¿Te importa también ir a comprar esta tarde? Pues Irene se va a enfadar y me va a decir, vete a freír espárragos. Otra expresión que es igual que esta, tiene el mismo significado, es que te den morcilla. La morcilla es un alimento a base de tripa de cerdo que se suele hacer pues con arroz, con piñones, y cuando alguien nos dice que te den morcilla, pues nos está mandando a la mierda, está enfadado con nosotros. La siguiente expresión relacionada con la comida es pillar a alguien con las manos en la masa. Pillar a alguien con las manos en la masa significa encontrar, descubrir a una persona haciendo algo reprobable o algo que la persona quería que quedase oculto, que no se supiera. Por ejemplo, la policía pilló al ladrón con las manos en la masa, es decir, robando. La octava expresión es no ser trigo limpio. Si alguien no es trigo limpio, significa que no podemos confiar en esa persona, no es de fiar, esconde algo. Por ejemplo, ten cuidado con Bernardo, que no es trigo limpio. Pues hay algo en Bernardo que no me da confianza, que me transmite mala sensación. Vamos ya con la penúltima expresión relacionada con la comida, que es sacar las castañas del fuego a alguien. La castaña es ese fruto marrón del árbol del castaño y bueno, durante el invierno en muchas ciudades de España hay gente vendiendo en puestos castañas calientes en el fuego. Sacar las castañas del fuego a alguien significa solucionar los problemas de esa persona. Por ejemplo, Eugenia siempre se mete en problemas y sus padres tienen que sacarle las castañas del fuego. Es decir, son los padres de Eugenia los que solucionan los problemas de su hija. Hemos llegado a la última de nuestras expresiones relacionadas con la comida, que es no está el horno para bollos. El bollo es un dulce a base de harina que se hornea y que puede tener distintas formas y puede estar relleno o no. No está el horno para bollos significa que no hay una situación buena, una situación propicia, adecuada para hacer o para pedir algo. Es decir, estamos en una situación tensa y no es el mejor momento para demandar o para pedir algo. Por ejemplo, pues un niño que ha suspendido todas las asignaturas en el colegio y que pide a sus padres que le den un regalo, que le den, por ejemplo, una tablet. Pues los padres pueden decirle, hijo, no está el horno para bollos.
Bien, pues hasta aquí el vídeo sobre expresiones relacionadas con la comida. Si queréis seguir aprendiendo expresiones coloquiales en español, os dejo aquí un vídeo con expresiones con el verbo ir. Podéis echar un vistazo también a nuestras redes sociales, donde veréis que tenemos un montón de materiales para aprender español, así como en nuestra página web. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!